En el día de su aniversario de bodas, Ana González decidió ir a la oficina de su esposo para darle una sorpresa. Sin embargo, nunca podría haber imaginado que ella sería la sorprendida. Al llegar a la oficina, Ana vio a su esposo teniendo un romance con la secretaria. Impulsada por la ira, ideó un plan para vengarse. Ana y Carlos eran una pareja que parecía tener todo bajo control. Casados durante 5 años, formaban una dupla perfecta. Hola, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar a continuación. Disfruta de la historia. Ana, una mujer de sonrisa dulce y mirada serena, tenía 32 años y irradiaba una calma reconfortante. Su dedicación al matrimonio y a la maternidad era ejemplar. Había dejado su carrera como administradora para ser madre a tiempo completo del pequeño Lucas, su querido bebé de solo 6 meses. Cuidar de su hijo y del hogar se había convertido en su misión y ella abrazaba esa tarea con todo el amor del mundo. Mientras tanto, Carlos, de 35 años, era un abogado exitoso y respetado en la ciudad. Su carrera prometedora lo mantenía ocupado, pero siempre se aseguraba de reservar momentos especiales para su familia. Siempre atento y cariñoso, Carlos tenía el don de hacer que Ana se sintiera la mujer más amada del mundo. Su relación se basaba en la confianza y el compañerismo, y todo parecía perfecto. En medio de un escenario de logros, el pequeño Lucas era la verdadera luz de sus vidas. Cada sonrisa y travesura del bebé llenaba el hogar de alegría y ternura. Ambos compartían el orgullo de ser padres de un ser tan especial y de poder construir juntos recuerdos que se volverían preciosos a lo largo de los años. El día del aniversario de bodas del casal se acercaba y la fecha estaba llena de expectativas. Por ser un padre maravilloso y un excelente esposo, Ana planeaba sorprender a Carlos como forma de agradecimiento. Queriendo asegurarse de que todo saliera bien, Ana investigó la disponibilidad de Carlos para esa ocasión especial. Le preguntó sobre su horario de regreso de la oficina ese día específico. Sin embargo, Carlos le explicó que había enfrentado un aumento repentino de demandas de trabajo, lo que hacía difícil prever una hora exacta para volver a casa. Esta respuesta dejó a Ana intrigada, ya que en años anteriores Carlos siempre reservaba ese día exclusivamente para ellos, para celebrar juntos la fecha tan significativa de su matrimonio. A pesar del sentimiento de extrañeza, Ana decidió abordar la situación con comprensión y empatía. En lugar de frustrarse o sentirse herida, decidió tomar la iniciativa de crear una sorpresa especial para Carlos. Planeó sorprenderlo en su oficina, organizando una noche inolvidable donde pudieran celebrar juntos, a pesar de los desafíos que las circunstancias presentaban. Sin embargo, Ana nunca podría imaginar que ella sería la sorprendida, pero no con una sorpresa agradable, sino con una que cambiaría toda su vida. Así, en el día de la celebración, con la emoción de quien prepara algo con todo el amor del mundo, Ana se vistió con la ropa cuidadosamente seleccionada para la ocasión, añadiendo un toque de sensualidad y elegancia a su apariencia. Y después de dejar a su hijo con la niñera, salió de casa emocionada, ansiosa por ver la expresión sorpresa de su esposo al encontrarla en la oficina. La oficina estaba ubicada en el corazón de la ciudad de Madrid, en un rascacielos imponente que destacaba contra el cielo azul. El espacio amplio y bien iluminado reflejaba su dedicación a la profesión, repleto de estanterías abarrotadas de expedientes y diplomas que testificaban su competencia. Al entrar en el elegante edificio, el corazón de Ana latía aceleradamente. Imaginaba la expresión sorpresa en el rostro de Carlos y se sentía realizada por adelantado. Al acercarse a la puerta, notó que estaba entreabierta. Y antes de abrirla, Ana presenció una escena que le hizo perder el suelo. Carlos y su secretaria, Elena, estaban juntos. Los dos compartían una cercanía tan marcada que parecían estar perfectamente sintonizados, dando a Ana una sensación incómoda de estar invadiendo un momento de intimidad que claramente no debería existir. El corazón de Ana pareció congelarse mientras observaba la escena. La sonrisa que decoraba su rostro desapareció instantáneamente y su cuerpo quedó inmóvil, como si hubiera sido petrificado por la visión. Incrédula y sintiéndose sin suelo, observaba a Carlos con su sonrisa encantadora, que antes era solo para ella, ahora dirigida a Elena, y sus manos, que solían recorrer los contornos delicados de su cuerpo, ahora explorando la piel de otra persona.
En susurros, los dos se comunicaban. Ana no podía descifrar el contenido de las conversaciones, pero la proximidad entre los cuerpos y la complicidad en los gestos eran lenguas que todos sus sentidos entendían. Eran gestos que trascendían las barreras del profesionalismo, revelando una conexión que no debería existir entre un jefe y su secretaria. El estómago de Ana se retorcía y lágrimas calientes y amargas rodaban por su rostro, manifestando el dolor de su alma desgarrada. Cada lágrima era una gota de confianza rota, de promesas traicionadas y de un amor que ahora parecía perdido en medio de la sombra de esa traición. Una mezcla de incredulidad, ira y dolor pulsaba a través de sus venas, haciendo que su corazón latiera en un ritmo descompasado. La visión de Carlos, el hombre que amaba y en quien confiaba ciegamente, compartiendo una intimidad con otra mujer, la dejó aturdida. Mientras permanecía en la puerta, su mente luchaba por procesar lo que sus ojos presenciaban. Quería gritar, exigir explicaciones, rasgar el velo de la ilusión que había sido arrojado sobre ella. Pero las palabras parecían atascadas en su garganta, como si una fuerza invisible la impidiera reaccionar. Llorando y desesperada, salió de allí sin dejar que Carlos notara su presencia. El camino de vuelta a casa estuvo lleno de preguntas a sí misma, de cómo él había sido capaz de hacer eso con ella, con el amor que habían construido juntos a lo largo de tantos años. Cada recuerdo feliz y cada promesa de fidelidad, ahora parecía haber sido borrada por esa traición. El hombre que ella creía conocer también ahora parecía un extraño, un ser transformado por elecciones que no podía comprender. La imagen de su hijo, que siempre había sido el vínculo inquebrantable entre ellos, hacía que el dolor fuera aún más agudo. Recordaba las noches en las que habían planeado un futuro para el niño, los sueños que compartían para construir una familia sólida, pero que fueron destruidos en un instante. Ana cuestionaba si todo el tiempo que pasaron juntos había sido una mentira, si cada caricia, cada palabra de amor, habían sido ensayadas solo para ocultar la verdad. El dolor que sentía se mezclaba con la ira y no podía comprender cómo Carlos había sido tan egoísta. La traición no era solo un acto entre adultos, era un acto que tenía el poder de afectar la vida y convertirían en preciados con el paso de los años. El día del aniversario de bodas de la pareja se acercaba y la fecha estaba llena de expectativas. Ana planeaba sorprender a Carlos como muestra de agradecimiento por ser un padre maravilloso y un gran esposo. Para asegurarse de que todo saliera bien, Ana quiso saber la disponibilidad de Carlos para esa ocasión especial. Le preguntó sobre su horario de regreso de la oficina ese día en particular. Sin embargo, Carlos le explicó que había enfrentado un aumento repentino de trabajo, lo que dificultaba prever una hora exacta para volver a casa. Esa respuesta dejó a Ana intrigada, ya que en años anteriores Carlos siempre se aseguraba de reservar ese día exclusivamente para ellos, para celebrar juntos la fecha tan significativa de su matrimonio. A pesar del sentimiento de extrañeza, Ana decidió abordar la situación con comprensión y empatía. En lugar de sentirse frustrada o herida, decidió tomar la iniciativa de crear una sorpresa especial para Carlos. Planeó sorprenderlo en su oficina, organizando una noche inolvidable donde pudieran celebrar juntos, a pesar de los desafíos que las circunstancias presentaban. Sin embargo, Ana jamás podría imaginar que ella sería la sorprendida, pero no con una sorpresa agradable, sino con una que cambiaría toda su vida. Así, en el día de la celebración, con la emoción de quien prepara algo con todo el amor del mundo, Ana se vistió con la ropa cuidadosamente seleccionada para la ocasión, dándole un toque de sensualidad y elegancia a su apariencia. Después de haber dejado a su hijo con la niñera, salió de casa emocionada, ansiosa por ver la expresión sorpresa de su marido al encontrarla en la oficina. La oficina estaba ubicada en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en un rascacielos imponente que se destacaba contra el cielo azul. El amplio y bien iluminado espacio reflejaba su dedicación a la profesión, lleno de estanterías abarrotadas de expedientes y diplomas que atestiguaban su competencia. Al entrar en el edificio elegante, el corazón de Ana latía acelerado. Imaginaba la expresión sorpresa en el rostro de Carlos y se sentía realizada por adelantado. Al acercarse a la puerta, se dio cuenta de que estaba entreabierta. Y antes de abrirla, Ana presenció una escena que la hizo perder el suelo. Carlos y su secretaria, Valeria, estaban juntos.
Los dos compartían una cercanía tan marcada que parecían estar perfectamente sintonizados, dando a Ana una sensación incómoda de estar invadiendo un momento de intimidad que claramente no debería existir. El corazón de Ana pareció congelarse mientras observaba la escena. La sonrisa que adornaba su rostro desapareció instantáneamente y su cuerpo quedó inmóvil, como si hubiera sido petrificado por la visión. Incrédula y sintiéndose sin suelo, observaba a Carlos con su sonrisa encantadora, una vez destinada solo a ella, ahora dirigida a Valeria, y sus manos, que solían trazar los contornos delicados de su cuerpo, ahora exploraban la piel de otra persona. En susurros, los dos se comunicaban. Ana no podía descifrar el contenido de las conversaciones, pero la proximidad entre los cuerpos y la complicidad en los gestos eran lenguajes que todos sus sentidos entendían. Eran gestos que trascendían las barreras del profesionalismo, revelando una conexión que no debería existir entre un jefe y su secretaria. El estómago de Ana se retorcía, y lágrimas calientes y amargas rodaban por su rostro, manifestando el dolor de su alma desgarrada. Cada lágrima era una gota de confianza rota, de promesas traicionadas y de un amor que ahora parecía perdido en medio de la sombra de esa traición. Una mezcla de incredulidad, rabia y dolor pulsaba a través de sus venas, haciendo que su corazón latiera en un ritmo descompasado. La visión de Carlos, el hombre que amaba y en quien confiaba ciegamente, compartiendo una intimidad con otra mujer, la dejó aturdida. Mientras permanecía en la puerta, su mente luchaba por procesar lo que sus ojos presenciaban. Quería gritar, exigir explicaciones, rasgar el velo de la ilusión que había sido arrojado sobre ella. Pero las palabras parecían trabarse en su garganta, como si una fuerza invisible la impidiera reaccionar. Llorando y desesperada, salió de allí sin dejar que Carlos notara su presencia. El camino de regreso a casa estuvo lleno de preguntas para sí misma, de cómo había sido capaz de hacerle eso a ella, al amor que habían construido juntos a lo largo de tantos años. Cada recuerdo feliz y cada promesa de fidelidad ahora parecían haber sido borrados por esa traición. El hombre que creía conocer también ahora parecía un extraño, un ser transformado por elecciones que no podía comprender. La imagen de su hijo, que siempre había sido el vínculo inquebrantable entre ellos, hacía que el dolor fuera aún más agudo. Recordaba las noches en que habían planeado un futuro para el niño, los sueños que compartían para construir una familia sólida, pero que se desmoronaron en un instante. Ana se cuestionaba si todo el tiempo que habían pasado juntos había sido una mentira, si cada caricia, cada palabra de amor, había sido ensayada solo para ocultar la verdad. El dolor que sentía se mezclaba con la ira, y no podía comprender cómo Carlos había sido tan egoísta. La traición no era solo un acto entre adultos, era un acto que tenía el poder de afectar la vida y el futuro de un niño inocente. La mirada firme y decidida en los ojos de Ana era una clara indicación de que no permitiría que eso quedara impune. Impulsada por la ira de una mujer traicionada, Ana estaba dispuesta a hacer que Carlos pagara por sus actos y hacerle sentir en la piel el mismo dolor que ella estaba sintiendo. Entonces decidió idear un plan para vengarse. Con la pluma en la mano, Ana anotaba sus descubrimientos. Había indagado en las redes sociales de Valeria, desenterrando información sobre sus actividades cotidianas, los lugares que solía frecuentar y su círculo de amistades. Cada detalle, por pequeño que fuera, se transformaba en una herramienta para el plan que estaba a punto de ejecutar. Sin embargo, algo llamó mucho su atención. Valeria, la mujer que estaba aventurándose con otro hombre, también estaba casada. Su esposo, llamado Javier, un hombre aparentemente simple, ni siquiera podía imaginar lo que Valeria hacía durante el horario de trabajo. Ana, sumida en pensamientos tumultuosos, sintió que necesitaba transformar su dolor en algo más, algo que hiciera que Carlos y Valeria entendieran el peso de sus traiciones. Con el corazón apretado, marcó el número de Javier, decidiendo compartir con él la dura verdad. La voz de Javier, inicialmente confusa, pronto se convirtió en un tono sorprendido cuando escuchó quién estaba del otro lado de la línea. Ana expuso de manera cruda y sincera la traición que sus cónyuges habían cometido, con palabras cargadas de una mezcla de ira y tristeza. Javier, también traicionado, compartía el mismo torbellino de emociones, desahogándose con Ana y confesando que ya sospechaba de las actitudes extrañas de Valeria.
Superando la fragilidad y con la determinación en su voz, Ana le dijo a Javier que no podían dejar que eso quedara impune. Ella propuso una alianza, una conspiración para mostrar a Carlos y Valeria el dolor que infligieron. Serían los arquitectos de un plan que haría que sus traiciones regresaran como un boomerang. El silencio del otro lado de la línea fue reemplazado por una respiración profunda, como si Javier estuviera ponderando la propuesta. Sin embargo, no tardó mucho en estar de acuerdo con Ana. En un tono serio, dijo: «Tienes razón, Ana. Necesitan pagar por lo que hicieron y deben sentir el dolor de la traición de la misma manera que lo sentimos nosotros». En las semanas siguientes, Ana y Javier se unieron en secreto. Intercambiaban mensajes y se encontraban discretamente. Rápidamente, comenzaron a trazar los primeros contornos de un plan basado en la misma traición que les había causado profundas heridas. La red de engaños y manipulación que estaban a punto de tejer era compleja y peligrosa, pero también ofrecía una promesa innegable de justicia. Juntos, sus mentes trabajaban incansablemente para moldear cada detalle del plan, y nuevos encuentros se hacían necesarios. Nada podía salir mal y todo debía ser meticulosamente planeado. A medida que pasaban los días, Ana encontraba una creciente identificación con Javier, descubriendo cada vez más puntos en común entre ellos. La profunda conexión que comenzaba a florecer despertaba su atención de manera intensa. Javier, por su parte, no escatimaba en gentileza y cortesía en las conversaciones, revelando su simplicidad combinada con una notable inteligencia. Para Ana, el intercambio de ideas con él se convertía en un placer genuino, algo que podían hacer durante horas sin darse cuenta. Cada nuevo encuentro fortalecía la sintonía entre ellos, dando origen a una amistad que se manifestaba de manera inesperada, brotando de las cenizas de experiencias traicioneras vividas anteriormente. La rutina diaria consistía en un constante intercambio de mensajes y, siempre que era posible, en encuentros discretos en un hotel de la ciudad. Cada vez que su celular emitía una notificación, Ana no podía evitar la ansiedad de verificar el remitente. Cuando veía que el mensaje era de Javier, sus labios se curvaban en una sonrisa suave, reflejo de la felicidad que esa conexión le proporcionaba. Con la presencia de Javier, las heridas provocadas por traiciones pasadas comenzaron a cicatrizar gradualmente. Mientras colaboraban meticulosamente en sus planes, también exploraban los recovecos de sus propias emociones. El torbellino inicial de ira se transformaba en una mutua comprensión, y la traición que ambos habían enfrentado los unía de maneras que jamás podrían haber imaginado. Cada mirada furtiva, cada mensaje cifrado, todo contribuía a la construcción de una historia conjunta. Era una historia de renovación y reviravoltas, una narrativa que los mantenía unidos por el fuego que había ardido en sus almas. Mientras tanto, Carlos comenzaba a notar el cambio de comportamiento de Ana. La esposa cariñosa y atenta que él conocía se había transformado en una mujer más reservada e indiferente. Al percibir ese cambio abrupto, expresó su preocupación y preguntó si todo estaba bien. Ana respondió que nunca había estado en un estado tan positivo. La respuesta confundió a Carlos, quien sentía que algo estaba sucediendo y necesitaba investigar. La ansiedad de Ana al recibir notificaciones en su celular y su sonrisa al leer mensajes despertaron la curiosidad de Carlos, quien empezó a sospechar de la naturaleza de esas interacciones. Ana, cuando era cuestionada, alegaba estar conversando con una amiga, aunque Carlos sabía que ella no era del tipo que mantenía conversaciones frecuentes. Las sospechas de Carlos crecían cada día, haciéndole preguntarse si Ana estaba traicionándolo. La neblina de la desconfianza se cernía sobre Carlos, extendiéndose cada vez más con cada gesto dudoso de Ana. Inquieto, no podía ignorar las señales de cambio en su esposa, las miradas perdidas que ella trataba de esconder y los mensajes susurrados que dejaba escapar. Era como si un velo tenue de secretos oscilara entre ellos, balanceándose entre lo desconocido y lo impensable. Una noche, mientras observaba a Ana sentada en el sofá de la sala, Carlos se encontró atrapado en una tormenta interna. Ella parecía distante, absorta en pensamientos que él no podía descifrar. Cada vez que mencionaba su comportamiento, ella ofrecía explicaciones vagas y sonrisas frágiles, como si estuviera escondiendo algo detrás de sus ojos. Las noches se volvieron largas y solitarias para Carlos. Empezó a perder el sueño,
preguntándose si la mujer con quien compartía su vida también compartía sus sentimientos más profundos. Pero la fachada de normalidad estaba a punto de desmoronarse. Una mañana, mientras tomaba café, Carlos avistó una tarjeta de contacto en su oficina. El nombre en la tarjeta era un recordatorio amargo de su propia desconfianza. Un detective privado. La mera presencia de esa tarjeta sobre la mesa era una admisión silenciosa de su sospecha. Con la determinación de quien está a punto de enfrentar sus peores miedos, Carlos tomó el teléfono y marcó el número en la tarjeta. La voz del detective sonó seria y profesional, prometiendo información confidencial y la verdad indudable. Carlos proporcionó el nombre de Ana y su ubicación habitual, asegurándose de que su secreto estuviera protegido. No estaba listo para revelar a nadie su creciente obsesión por desentrañar el misterio. Los días se arrastraron como autos en un atasco, aumentando la impaciencia de Carlos a cada segundo. Hasta que finalmente, un sobre blanco con varias fotografías llegó a sus manos. Su corazón se aceleró mientras rasgaba el sobre, exponiendo imágenes que hicieron que su mundo girara. En la fotografía, Ana estaba de la mano con un hombre, ambos entrando en un hotel. El shock y la furia se entrelazaron en su pecho, formando una tormenta de emociones que apenas podía comprender. El detective había proporcionado la prueba indudable que buscaba. Además de las fotos, Carlos también había recibido un archivo con varias conversaciones comprometedoras de Ana. No necesitaba más para estar seguro de lo que estaba pasando. Dispuesto a desenmascarar a Ana personalmente, pidió al detective que vigilara a Ana y que, cuando ella saliera nuevamente, le notificara para poder seguirla. Estaba indignado e inconforme. Carlos no aceptaba ser traicionado y jamás la perdonaría. Siguiendo las órdenes de Carlos, tan pronto como Ana salió de casa y entró en un coche desconocido, el detective le avisó, proporcionándole la dirección a la que se dirigían. Carlos dejó todo lo que estaba haciendo y fue rápidamente hacia la ubicación proporcionada por el detective. Mientras seguía discretamente el coche de Ana, Carlos sentía su corazón latir desordenadamente. Sus ojos ardían mientras miraba fijamente el coche de Ana frente a él. Cada esquina girada, cada semáforo atravesado era una eternidad de incertidumbre, un paso más cerca de descubrir la verdad que tanto temía. El coche de Ana estaba cada vez más cerca del hotel donde sospechaba que ella iba. La mente de Carlos estaba en tumulto, llena de imágenes no deseadas. Podía ver a Ana sonriéndole, besándolo, prometiendo amor eterno. Las palabras de ella, ahora manchadas por la sombra de la traición, resonaban en su mente, atormentándolo como fantasmas del pasado. La sensación de opresión en su pecho era insoportable, una mezcla de ira, desesperación y autoaversión. Saber que su mujer, madre de su hijo, estaba entregándose a otro hombre era devastador y humillante para él. Carlos sentía una tormenta formándose dentro de él, una tormenta que amenazaba con devorar todo lo que conocía. Cada latido del corazón parecía un tambor ensordecedor, marcando el ritmo de su agonía. Y entonces, como una sombra, el coche de Ana entró en el estacionamiento del hotel. Carlos se deslizó detrás, desacelerando para evitar llamar la atención. Sus ojos estaban fijos en la puerta del hotel, una entrada hacia lo desconocido, hacia la traición que tanto temía confirmar. La respiración de Carlos estaba entrecortada cuando vio a Ana salir del coche con un hombre. Su corazón parecía congelarse en su pecho, como si el tiempo estuviera suspendido. Observó impotente mientras ella caminaba hacia la entrada, desapareciendo en las sombras del hotel. Un torbellino de emociones lo golpeó con fuerza total. Rabia, tristeza, shock y, sobre todo, una sensación sofocante de pérdida. Quería gritar, llorar, pedir explicaciones. Con el corazón aún latiendo con fuerza, salió del coche y comenzó a moverse hacia el hotel. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el suelo lo estuviera empujando hacia abajo. Al entrar en el hotel, una sensación de irrealidad lo envolvió. Las paredes parecían más cercanas, los sonidos más agudos. Carlos subió las escaleras lentamente, con cada peldaño siendo un recordatorio de lo que estaba a punto de enfrentar. Finalmente, llegó a la puerta del cuarto. Podía escuchar la voz y las risas apagadas de Ana dentro, confirmando que ella estaba allí. Con un movimiento brusco,
giró la manija y empujó la puerta con fuerza. Ana estaba allí, de pie, junto a un hombre que Carlos no reconocía de inmediato. Una rabia incontrolable comenzó a crecer dentro de él, como un fuego ardiente que se expandía. La furia encendió sus ojos, con una mezcla de desesperación e indignación danzando en su mirada. Sus palabras, cargadas de insultos vulgares, comenzaron a escapar de sus labios, tratando de herir a Ana en lo más profundo. Con voz cargada de amargura, intentaba ofender a Ana. Sus palabras salían como cuchillos afilados, golpeándola con una crueldad punzante, acusándola de ser traidora y mentirosa. Ana escuchaba en silencio, lo que aumentaba aún más la ira de Carlos, ávido por explicaciones. Carlos continuó con palabras ásperas y crueles, palabras que penetraban en el alma de Ana. Cada insulto era como un golpe que cortaba el aire. Estaba ciego al hecho de que sus acusaciones eran un reflejo de su propia traición. Entonces, en un instante que pareció suspendido en el tiempo, Ana levantó la cabeza y miró a Carlos con ojos que, antes llenos de afecto, ahora reflejaban una determinación inquebrantable. «Basta, Carlos». Sus palabras sonaron claras como campanas, rompiendo la tormenta emocional. «Hablas tanto de traición, pero ¿alguna vez has mirado dentro de ti? ¿Alguna vez has pensado que tal vez todo esto sea un reflejo de tus propias acciones? ¿Que simplemente estás cosechando lo que sembraste?» Carlos quedó paralizado, sin saber cómo responder. Ana continuó, con su voz ganando fuerza. «Sé de tu romance con Valeria, la secretaria. Basta de fingir y hacerte la víctima. Has señalado con el dedo para acusarme, pero todo lo que dijiste se refleja solo en ti. Tú eres el mentiroso y traidor». Carlos, desesperado por encontrar una forma de desviar la conversación, trató de justificar su traición como un tropiezo inevitable en la compleja danza de las relaciones, una debilidad humana y momentánea que no justificaba lo que Ana estaba haciendo. Insistió en que, independientemente de lo que él hubiera hecho, ella todavía estaba equivocada. La discusión se intensificó, y cuando Ana percibió que Carlos estaba en el auge del dolor de la traición, reveló su carta bajo la manga. Dijo que el único traidor presente allí era él mismo. Que todo entre ella y Javier era parte meticulosa de un plan ingenioso. Explicó que, a diferencia de él, ella y Javier nunca tuvieron un romance, que su vínculo era solo parte del plan. Ana también confesó que ella misma había dejado pistas intencionales para despertar la desconfianza de Carlos. ¿La tarjeta del detective en su oficina? Ella misma la había colocado allí. El detective era una farsa, y ella estaba orquestando todo para que la información fluyera de vuelta a Carlos, haciéndolo creer en una traición que no era más que una puesta en escena, manteniéndolo sumido en su propio desespero. Y como Ana había imaginado, Carlos cayó en la trampa, pasando por la misma aflicción que ella y Javier habían enfrentado. La incredulidad que antes marcaba el rostro de Carlos se desvaneció, dando lugar a una expresión de choque y perplejidad. Permaneció en silencio, con un torbellino de pensamientos y emociones asolando su mente. Su fachada de arrogancia y superioridad se desmoronaba por primera vez. Con la voz temblorosa, intentó formular excusas, suplicando a Ana que considerara su pedido pensando en el hijo que compartían. Sin embargo, Ana ya estaba decidida. Cuando te involucraste con otra mujer, no pensaste en las consecuencias, ni en nuestro hijo. Las acciones que desencadenaron todo esto son de tu autoría. Ahora, estás libre para formalizar tu relación con Valeria. Después de todo, ustedes dos se merecen el uno al otro. Las palabras de Ana fueron pronunciadas con determinación, pero sus ojos no podían esconder la profunda tristeza que sentía. Valeria tampoco escapó de las consecuencias. Javier, movido por la necesidad de liberarse del doloroso vínculo, terminó su matrimonio con Valeria, quien, con su reputación manchada en la oficina, optó por renunciar al trabajo y alejarse de Carlos. Al final, la verdad había sido expuesta, las máscaras retiradas y la red de traiciones se deshizo, dejando a su paso las heridas abiertas y las lecciones aprendidas. En el camino de la vida, algunas bifurcaciones no tienen retorno, así que procura caminar en la dirección correcta desde el principio.